Bueno, hola chicos, vamos a ver un poquito hoy, ¿sí? La clase 3, ¿sí? Que habla sobre el teorema de Pitágoras. Vamos a ver de qué se trata, ¿sí? El teorema de Pitágoras, y van a ver que todos los problemas que ustedes tienen que resolver del 1 al 5 son aplicando este teorema, ¿sí? El teorema de Pitágoras. Entonces, primero vamos a ver en qué consiste, de qué se trata el teorema de Pitágoras, ¿sí? Acá tenemos un triángulo rectángulo, como ustedes verán. Los triángulos rectángulos son los que tienen un ángulo de 90 grados, ¿sí? Como en este caso, un ángulo recto. Y los otros dos ángulos agudos. ¿Y para qué me sirve el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras me sirve para hallar la medida de uno de los lados del triángulo rectángulo. Fíjense que acá yo puse un ejemplo en el cual tengo la medida de dos lados de mi triángulo rectángulo, pero me falta la medida del tercer lado, ¿sí? Este lado, que es el de mayor longitud, se le llama hipotenusa, y es el lado que está opuesto al ángulo recto, al ángulo de 90, ¿sí? Fíjense que justamente el lado A es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Bueno, entonces, ¿cuál es la fórmula del teorema de Pitágoras? La fórmula es la siguiente. El lado A elevado al cuadrado, que sería la hipotenusa elevada al cuadrado, es igual a la medida del cateto menor elevado al cuadrado, sería B elevado al cuadrado, más el otro cateto C elevado al cuadrado. Esa es la fórmula del teorema de Pitágoras, ¿sí? Yo la voy a aplicar en este ejercicio para hallar el lado A, que es el lado que me falta, ¿sí? Entonces, donde dice A al cuadrado, como es mi incógnita, yo no sé cuánto vale A, vuelvo a escribir A elevado al cuadrado, igual a el lado B, que es 3, elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque la fórmula dice B elevado al cuadrado, más C elevado al cuadrado. ¿Quién es C? 4. 4 elevado al cuadrado. Vuelvo a bajar el A. Fíjense que cuando yo hago esto ya es hacer cuentas. Cuando yo hago 3 elevado al cuadrado y le sumo el resultado de 4 elevado al cuadrado, voy llegando a A, ¿sí? Es como si tuviesen una ecuación donde la incógnita es la X. Bueno, en este caso la incógnita no es la X, es la letra A, ¿sí? Que es el lado que me falta del triángulo. Entonces, A cuadrado es igual a ¿cuánto? A 3 elevado al cuadrado, que da 9, más 4 elevado al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? 16. Hago la suma, 16 más 9, que me da 25, y obtengo que A elevado al cuadrado es igual a 25, pero yo no quiero el valor de A elevado al cuadrado, quiero el valor de A, ¿sí? El valor del lado A, ¿sí? Que es lo que es la incógnita. Entonces, como yo tengo una potencia, ¿sí? Un número A que desconozco cuánto vale elevado al cuadrado, y quiero que me quede solamente la letra A, ¿cómo hago? Este cuadrado lo paso al otro lado de la igualdad, o sea, despejo A, ¿sí? Paso el cuadrado al otro lado, pero lo paso con la operación inversa. Como acá tengo una potencia, la operación inversa de la potencia es la raíz cuadrada en este caso porque tengo un 2, ¿sí? Arriba de la. Entonces, la raíz cuadrada de 25 es igual a A. ¿Y cuánto da la raíz cuadrada de 25? 5. ¿Sí? Entonces acá logré hallar el valor de A, que era lo que yo quería. La hipotenusa es igual a 5, el valor de la hipotenusa, que es el lado A. ¿Sí? Bueno, eso es lo que ustedes tienen que hacer
en el primer ejercicio directamente tienen que aplicar la fórmula del teorema de Pitágoras, en el 1, creo que es. En todos, en realidad, tienen que aplicar la fórmula de Pitágoras, pero en el 1 está más, es más directo. Directamente tienen que dibujar un triángulo y calcular la medida de uno de los lados, ¿sí? Bueno, este es otro ejemplo donde en vez de tener como incógnita la hipotenusa, tengo como incógnita otro lado, ¿sí? El lado C, que no sé cuánto vale. Entonces, bueno, siempre que tengan como incógnita uno solo de los lados y los otros dos tengan cuánto valen los lados, tienen que aplicar Pitágoras, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería acá? A elevado al cuadrado, aplico nuevamente la fórmula del teorema de Pitágoras, que es esta. La hipotenusa al cuadrado, que la hipotenusa, recuerden, que era el lado opuesto al ángulo de 90. O sea, a elevado al cuadrado es igual a b elevado al cuadrado más c elevado al cuadrado, a la suma de cateto menor más el cateto mayor elevados al cuadrado. Entonces, ¿conozco el valor de a? Sí, a vale 7. Entonces, donde dice a, reemplazo por 7. A al cuadrado, ¿sí? Igual a b elevado al cuadrado, que ¿quién es b? 2. 2 elevado al cuadrado más c elevado al cuadrado. ¿Sí? Que c es mi incógnita, el lado que yo no conozco, ¿sí? Entonces ahora resuelvo. 7 elevado al cuadrado me da 49, igual a 12 elevado al cuadrado, que me da 4, más c elevado al cuadrado. Ahora despejo c, ¿sí? Fíjense. Este 4, que está de este lado al igual, lo voy a pasar para el otro lado. Así la c me va quedando sola, ¿sí? Entonces, ¿el 4 qué signo tiene delante? No tiene ningún signo, pero eso significa que es un número positivo. Entonces pasa para el otro lado del igual, ¿sí? con el signo contrario, o sea, con el signo menos. 49 menos 4 me da 45, y ahora tengo que despejar c. Fíjense que c está elevado al cuadrado, entonces, ¿cómo pasa para el otro lado del igual ese cuadrado? Como raíz. Entonces, la raíz cuadrada de 45 es igual a c. Y la raíz cuadrada de 45 me da como resultado 6,70. ¿Sí? Entonces, el lado que me faltaba, el lado C, mide 6,70. ¿Sí? Centímetros. Todo esto, ¿sí? Lo estamos dando en centímetros. Y ahora, vamos a resolver un ejercicio de los que ustedes tenían que hacer, el ejercicio 4 de la página 28. Fíjense lo que dice el ejercicio 4. Me da un trapecio, ¿sí? Isósceles, de los cuales conozco los valores de la base mayor, ¿sí? Que fíjense, la base mayor, ¿cuánto mide? 25 centímetros. Y la base menor mide 17 centímetros. Y me dice que los dos lados iguales de mi trapecio isósceles miden 5 centímetros respectivamente. Entonces tengo 5 y 5. Y me pide hallar el perímetro, la altura y el área. Entonces, primero, lo más fácil, el perímetro, es la suma de todos los lados de mi figura. Entonces tengo que hacer 25 más 17 más 5 más 5. ¿Sí? 25 más 17 más 5 más 5, que le puse directamente 10, eso me da 52. ¿Sí? 52 centímetros es el perímetro del trapecio. Ahora, ¿cómo hago para hallar la altura? Que yo la llamé H. Fíjense que la dibujé con línea punteada a la altura, H. La llamé H. Bueno, esto, si ustedes se fijan, es un triángulo
rectángulo, porque acá tengo un ángulo de 90. Entonces, como es un triángulo rectángulo, puedo usar Pitágoras, ¿sí? Pero fíjense, ¿conozco la medida de dos lados? Sí, conozco la medida de 5, ¿sí?, que mide la hipotenusa, y la medida de X, ¿sí?, también la conozco. ¿Por qué? Porque si yo a 25, fíjense, a 25 le resto 17, lo que me da es este pedacito más este pedacito, ¿sí? 25 menos 17 me da 8, pero como este pedacito más este pedacito da 8, y los dos tienen la misma medida, porque estoy hablando de un trapecio isósceles, si yo lo divido por 2, me da el valor de X, que vale 4 centímetros. Yo lo llamé X, le pueden poner cualquier letra, ¿sí? O sea que X vale 4 centímetros. La hipotenusa vale 5. Ahora, ¿cuánto mide H? Bueno, como tengo X que vale 4 y la hipotenusa que vale 5, puedo usar el teorema de Pitágoras para hallar H, para hallar la altura. Entonces, fíjense, usando Pitágoras reemplazo donde dice X cuadrado, reemplazo por cuánto vale la X, ¿sí? 4 elevado al cuadrado, más donde dice H cuadrado, que es la altura, no la conozco, entonces la dejo como está. Eso es igual a 5 elevado al cuadrado, que 5 es el valor de la hipotenusa, ¿sí? La hipotenusa, si ustedes se fijan, elevado al cuadrado, sería mi A al cuadrado, ¿sí?, de la fórmula del teorema de Pitágoras. Entonces ahora lo único que me queda hacer es despejar H, que es la altura. Entonces, 4 elevado al cuadrado me da 16, más H cuadrado me da 5 al cuadrado, que es 25. Ahora, este 16 es un número positivo, porque delante no tiene un menos. Entonces, pasa para el otro miembro con el signo contrario, de más a menos. Bajo el 25, menos 16. Ahora, H cuadrado es igual a la resta de 25 menos 16, que me da 9. Y ahora, ese cuadrado, ¿sí?, este cuadrado que tengo acá, pasa para el otro miembro del igual, para despejar H. ¿Cómo pasa el cuadrado? Como raíz, ¿sí?, con la operación contraria. Entonces me queda H igual a la raíz cuadrada de 9. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces ya hallé la altura, que es 3, ¿sí?, en mi trapecio. Ahora, ¿qué me falta? Hallar el área. El área se hallaba con la siguiente fórmula: base mayor más base menor por altura sobre 2. Las bases del trapecio ya las conozco porque son datos del problema. La altura la hallé recién, es la que hallé recién. Entonces puedo reemplazar todos los valores que tengo en la fórmula del área y así obtener el resultado. Entonces, la base mayor vale 25, más la base menor vale 17, por la altura, que vale 3, sobre 2. Despejo, ¿sí? Hago esta suma, 25 más 17 da 42, por 3 sobre 2, y así obtengo el resultado final, que es 63 centímetros cuadrados, ¿sí? Ese sería la resolución del punto 4. Utilizando este mismo teorema, ¿sí?, de Pitágoras, tienen que resolver los ejercicios 1, 2, 3 y 5, ¿sí?, todos. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en la próxima clase.